hoy tuvo lugar, ya lo informábamos, la primera sesión del grupo bicameral, compuesto por diputados y senadores de todos los grupos políticos, con el Gabinete de Seguridad, es decir, con los secretarios de Gobernación, Seguridad, Defensa y Marina. A reserva de entrar en detalles durante la conversación, Emilio, ¿cuál es tu opinión general de esta primera reunión? Mira, de la reunión general tendría dos valoraciones. La primera es un hecho inédito que vengan los secretarios de las Fuerzas Armadas y de Seguridad a un ejercicio de control parlamentario. Eso me parece bueno, me parece sano, me parece conveniente. Tendría que ser regular y tendría que caminarse en desacralizar esta idea de que las Fuerzas Armadas no se les puede preguntar porque es ofensivo. La segunda es, hoy apenas recibimos el informe, tendrá que analizarse, documentarse, revisarse con mucho más detalle, con mucho más cuidado. Sí hay algunos vacíos importantes, sí hay algunos elementos a destacar, pero también creo que en esta continuidad de las reuniones, si estamos hablando de seguridad pública, pues la verdad de las cosas es que se extraña o no se acompaña del todo por qué tienen que ser reuniones cerradas. No me gusta que no sean abiertas, que no estén los medios de comunicación, que no estén las redes del Senado, que no esté el canal del Congreso, porque es de una enorme preocupación para la gente el asunto de la seguridad y que estas discusiones creo que pueden ayudar. Entiendo que puede haber información confidencial, pero pueden presentarse ocasiones especiales para eso. Son parte de las cosas que espero que en el camino se vayan ajustando, Guillermo. Senador Emilio Álvarez y Casa, en la reunión recibieron un amplio informe del Gabinete de Seguridad, un tanto triunfalista según pude ver. En tu opinión, ¿qué le sobra y qué le falta al informe que les fue entregado? Mira, yo creo que le sobran fotografías, creo que tiene muchas gráficas de las que vemos en la mañanera, creo que es una información más de carácter general. En la reunión, el general secretario nos dio alguna información que no viene en el informe, que creo que es de mayor utilidad para la toma de decisiones. Es un corte de 6 meses, de noviembre del 22 a mayo del 23. Difícil tomar decisiones así. Los elementos informativos que te presentan no te permiten hacer ninguna valoración en el tiempo. No sabes si las detenciones son buenas, malas, muchas, pocas. No sabes si los cursos de capacitación fueron suficientes y eficientes. Ojalá con el tiempo nos puedan dar más elementos informativos para poder valorar. Se extrañó sobre todo la parte que corresponde a derechos humanos. La semana pasada desarrollamos una serie de indicadores que entregamos. Y en lugar de darnos esos indicadores, pues más bien nos entregaron la percepción de lo que piensa la gente del ejército, y me parece que eso, pues la verdad, no es exactamente lo que nosotros estamos esperando. Hay también necesidad de poder establecer una pregunta fundamental que ojalá en el continuo del tiempo nos puedan responder las Fuerzas Armadas, y es: ¿cuál es la estrategia para que cuando venza la autorización que se le dio por mandato constitucional, es decir, hasta el 28, para que no lleguemos otra vez en 5 años y nos digan, oigan, pues ¿qué creen? Lo mismo que Calderón, lo mismo que Peña, lo mismo que López Obrador, ahora el ejército tampoco se puede ir porque no tenemos capacidad civil. Yo lo que creo que es más importante es una ruta cierta de cómo vamos a construir lo que necesitamos para garantizar la seguridad de las y los mexicanos, porque en la discusión pues surgieron varios temas, Guillermo. Senador, después de escuchar a los secretarios del Gabinete de Seguridad, ¿cuáles dirías que son los más grandes pendientes en esta materia? Mira, me parece que la discusión tuvo 3 ejes centrales. La primera tiene que ver con el modelo de seguridad. Yo soy de las personas que insiste en que un modelo de seguridad militarizado es un modelo fracasado. Así pasó con el sexenio de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, y está pasando con el de López Obrador, con una salvedad. El de López Obrador ha tenido más apoyos legislativos, más apoyos institucionales y más dinero que nunca en materia para la seguridad.
Y no obstante, faltando 16 meses para que acabe esta administración, ya es el sexenio con más homicidios violentos, ya es el sexenio con más personas desaparecidas, y ya es el sexenio con los datos más preocupantes en materia de feminicidios. Te dejo solo esos 3 datos. En todas las encuestas, la preocupación por la inseguridad ocupa los primeros lugares. La estrategia está fallando y me parece entonces que ahí tenemos que discutir. Lo segundo tiene que ver en cómo estamos entendiendo este proceso de militarización que vive México. No solo en materia de seguridad pública, sino cómo se ha entregado a las Fuerzas Armadas una parte importante del presupuesto y de responsabilidades civiles. Es decir, a nivel federal y estatal, se le han dado en los últimos años más de casi 230 responsabilidades civiles a las Fuerzas Armadas. En la administración de López Obrador, más de la mitad de ellas. Y la pregunta es, ¿por qué se debilita la institucionalidad civil en demérito de presupuestos, capacidades, como por ejemplo de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, la Secretaría del Medio Ambiente, la Comisión Nacional Forestal, y se le da al Ejército y a la Marina? Esas discusiones, claro que son el marco de lo que hoy discutimos. Y la tercera, debo decirte que fue muy desagradable escuchar al secretario de Gobernación utilizar este espacio para un ataque más a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando en realidad una parte importante de su crítica tendría que hacérsele a la Fiscalía General de la República, que es el gran ausente. Las fiscalías de los estados, de los cuales, por cierto, Morena gobierna 22, ni hablan de eso. Se han dedicado a atacar a la Corte, y cuando no les gustan las resoluciones llegan al extremo, por no decir ridículo, de decir que hay un golpe de estado técnico, cuando en realidad están queriendo hacer un fraude a la Constitución, modificando leyes menores contrarias al texto constitucional. Establecimos nuestras diferencias con esa claridad, porque me parece que a eso fue el secretario Adán Augusto, a continuar pues un golpeteo en contra de la Corte que pues no ayuda, no sirve, no es de utilidad, y me parece que estos 3 temas son temas que vamos a tener que ir resolviendo en una dinámica que yo espero sea constante, Guillermo. Esperaría que esta comisión pueda tener un trabajo pues importante, dinámico, permanente. Es lamentable que los cuestionamientos a la Corte continúen y se multipliquen aún en estas reuniones, como ya referías, senador Álvarez y Casa. ¿Hasta dónde va a llegar el asedio al Poder Judicial? Ha circulado un video en redes sociales que presentamos anoche en este programa, donde se escucha a López Obrador comprometerse a respetar a jueces, magistrados y ministros, a no interferir en las decisiones del Poder Judicial, a respetar sus decisiones. Eso lo dijo, aquí lo presentamos anoche, el 8 de agosto de 2018, al ser declarado presidente electo. Y sin embargo, ha hecho todo lo contrario, contraviniendo su palabra y su compromiso. Repito la pregunta, ¿hasta dónde va a llegar el asedio al Poder Judicial desde tu punto de vista? Estas expresiones de ataque y estas expresiones de contradecir lo que dijo antes, no sé si es mentira o si es cálculo, es una de las expresiones probablemente del mayor desengaño y desilusión en esta administración. Porque dicen en redes sociales, siempre hay un tuit, siempre hay un video. Y López Obrador dijo muchas cosas que no está cumpliendo. Entre otras, justo el respeto al Poder Judicial. Es sorprendente cómo les parece fácil intentar burlar la Constitución, y que si la Suprema Corte no les da la razón, elegir todo tipo de campañas en su contra. Me parece delicado, porque ¿con qué autoridad llama el gobierno a cumplir la ley si ni siquiera la cumple la Constitución o obedece lo que dicen los ministros? Es un escenario de riesgo, sí. Por supuesto que genera enorme preocupación que el propio presidente encabece los ataques. ¿Hasta dónde va a llegar? No lo sé, pero creo que sí es un momento importante para que desde la ciudadanía defendamos a la Suprema Corte, defendamos a la ministra Piña, que está viviendo momentos de un ataque de violencia de género muy delicados.
es la primera mujer presidenta y el propio López Obrador encabeza ataques que me parece que toca llamarlo a la mesura. Qué bueno que hoy dijo que le bajaran, o sea, sus ataques, a su quema de imágenes, a que no haya ataques verbales. Pero la verdad de las cosas es que el primero que ha hecho eso es López Obrador. Y cada vez que hay una resolución que no le gusta, ya sabemos que el día siguiente va a venir una retahíla de insultos y ofensas. Toca insistir que el presidente se serene, que se comporte como jefe de Estado y no como jefe de campaña o jefe de facción. En la medida que López Obrador se aleje de eso, en la medida que el país entra en más tensión y conflicto. De por sí, en un contexto de crisis económica, en un contexto de crisis de seguridad, caminamos hacia un proceso de más tensión política, más allá de la polarización que ya vivimos. Ojalá que las expresiones que hagamos como sociedad nos sirvan para llamarle la atención a un presidente que infelizmente no es dado a escuchar, pero no podemos quitarle el renglón, Guillermo. Estamos en el momento más violento de México, ya lo decías hace un momento, senador Emilio Álvarez y Casa. Este gobierno ya rebasó los índices de homicidios dolosos y desapariciones, convirtiéndose en el más violento de la historia. Y lejos de contribuir a construir instituciones sólidas y eficientes para combatir esa violencia y esa inseguridad, el presidente destruye un día sí y otro también instituciones y reputaciones. La pregunta es pertinente: ¿a dónde vamos a parar? Mira, queda muy claro que hay un diagnóstico de país distinto. Estamos claros que el país tenía muchas deficiencias, que tenía muchas debilidades y no queremos regresar a eso. Pero tampoco queremos regresar a un México de los 70, tampoco queremos regresar al país de un solo hombre. Toca entonces a aquellos que tenemos a la democracia como horizonte, con independencia de nuestra adscripción política, ideológica, social, tengamos o no tengamos. Este es un momento privilegiado para defender nuestra democracia, defender nuestras instituciones. Mucho trabajo nos costaron, no es exagerado decir que incluso nos costaron vidas. Pienso que este es un momento de la sociedad civil, esto es un momento de la gente, y lo voy a decir de manera breve. La sociedad civil es pueblo organizado para que nadie se ofenda. Y por eso me parece tan importante que levantemos la voz, porque lo que no podemos permitir es llegar a esos contextos autoritarios, que lo que dice una sola voz en pasillos solitarios en Palacio Nacional se convierta en la regla de vida de un país completo. Eso no lo podemos volver a aceptar, y cierto estoy que hay ya muchas expresiones que están en el ánimo de defender nuestras libertades y derechos, Guillermo. Senador Álvarez y Casa, fuiste asistente, pero también participante en la reunión bicameral, diputados y senadores reunidos con el Gabinete de Seguridad. Te pregunto, ¿se abordaron otros temas como el espionaje con el software Pegasus desde la Defensa Nacional o los escándalos en los que se ha visto envuelto el general secretario? Sí, en particular yo le pregunté esos dos temas. Le pregunté justo señalando qué bueno que él había salido en público a reconocer la propiedad del departamento, de este departamento superlujo, que comercialmente puede valer más de $1,500,000, un departamento de más de $400 en una zona, perdón, de 400 metros en una zona súper exclusiva. Se hacía en redes esta idea del general Marajá. No, qué bueno que aclaró, pero lo que no nos aclaró fue el conflicto de intereses. El conflicto de intereses de los vendedores, el conflicto de intereses de la empresa que vendió ese departamento. El general secretario no respondió al tema, como tampoco respondieron los señalamientos a por qué utilizan los instrumentos que les da la ley, la tecnología y el presupuesto para espiar y combatir a la delincuencia organizada. Los utilizan para espiar ilegalmente a periodistas y a defensores de derechos humanos. Yo les di a los secretarios, a la secretaria, una relación de las personas que en esta administración están siendo espiados ilegalmente. Han salido ya varios reportes de organizaciones civiles o del particular. Y lejos de pretender asumir el tema con seriedad, la secretaria Rosa Isela dijo que no ha lugar al tema.
la verdad es que no acompañó en tantito su expresión. Me parece difícil que en mi casa, en el Senado, me digan qué puedo preguntar o qué no puedo preguntar. Y más difícil me parece cuando hay señalamientos tan expresos de parte de las organizaciones, incluidas organizaciones internacionales, que salgan a decir que no. Yo le propuse a la secretaria que hubiera una reunión de trabajo específica para que se entienda y atienda lo que se ha hecho como una denuncia pública. El Ejército Mexicano es la institución que utiliza en el mundo más Pegasus. Lo han dicho los que venden este software, que es un software que se instala en teléfonos celulares. Y por supuesto que se requieren labores de inteligencia, pero eso no es espionaje. Lo que es inaceptable es que se espíe a defensores, se espíe a periodistas y ni siquiera se esté dispuesto a discutir el tema. Eso me parece que no es una buena ruta. Ojalá se mantenga el compromiso para que pueda discutirse, porque lo que queda claro es que hay dos opiniones también en ese tema. Las organizaciones y los periodistas que han dicho que han sido espiados y el gobierno que dice que sencillamente no. Pues no basta nada más que digan que no para que se les pueda creer. Queda este testimonio aquí, senador Emilio Álvarez y Casa del Grupo Plural. Agradezco particularmente este testimonio que le entregas a nuestro público, como dije ya, en tu calidad de asistente y participante en la reunión del Grupo Bicameral con el Gabinete de Seguridad. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a ti, muy buenas noches y un abrazo al público del Financiero y a todo su equipo. Muchas gracias. Hasta pronto, senador.